ventajas de la intermediación o tercerización laboral es que una de ellas puede ser que permite a una empresa, a un negocio, enfocarse en su actividad principal, enfocarse en su core business, enfocarse en el núcleo de su actividad empresarial. Y las otras actividades que no son consideradas la actividad principal, el núcleo del negocio, el core business, se encargan a otras empresas, a otros negocios que se han especializado en ese rubro. Por ejemplo, ¿cuál es una actividad que muchas empresas le encargan su realización a otras empresas? Que son muy comunes y podemos verlas cuando vamos a una empresa o a una entidad del Estado. ¿Alguien puede comentar o tiene idea de cuáles son actividades que de manera muy usual son encargadas a otras empresas para que las realicen? ¿Qué opinan ustedes en relación a las actividades, por ejemplo, de limpieza, de vigilancia? Son actividades que usualmente las grandes empresas, las entidades del Estado, las realizan con trabajadores de su propia planilla o con trabajadores de empresas distintas, de otras empresas. ¿Qué han podido advertir ustedes en la práctica? Nuevamente, repito, es importante que ustedes también puedan participar. Por eso, que se la pregunta, puede ser con el chat o puede ser con el audio y video. Si es posible con el chat, es más fácil para ustedes. Ok. Por ejemplo, acá Norma nos indica, ¿no? Que en la empresa o el empleador al que ella le presta un servicio advierte que los vigilantes no son trabajadores de la planilla de esa empresa. Y la empresa que se encarga de destacar a ese personal para esa actividad de vigilancia es una empresa que probablemente se ha especializado en ese rubro. En nuestro país hay varias empresas que ya tienen un expertise, una experiencia importante, un know-how muy valioso en esos temas, en los temas de seguridad. Entonces, yo como empresa perdería mucho tiempo y además probablemente no haga bien si contratara un vigilante directamente en mi planilla. ¿Cómo lo capacito? ¿Cómo le doy el expertise para realizar esa actividad? No, más fácil va a ser contratar a una empresa del rubro seguridad especializada en el tema para que ella me destaque a un vigilante a mis instalaciones. Ese es un ejemplo de intermediación laboral. Tercerización laboral, por ejemplo. Soy una empresa grande y necesito, no sé, pues necesito un proyecto, necesito hacer una revisión contable de mis estados financieros de los últimos 3 años. Entonces voy, por ejemplo, toco la puerta a una de las Big Four, a una de estas grandes empresas de auditoría contable y ellas me destacan, no sé, pues a un grupo de trabajadores, a mis instalaciones, temporalmente para hacer esa auditoría contable, esa auditoría financiera. Esa es una tercerización laboral. ¿Y por qué no la hago yo misma? Porque probablemente no tengo el expertise, no tengo dentro de mis trabajadores a los trabajadores capacitados para realizar esa labor y hay empresas en el medio que tienen esa capacidad, que tienen esa habilidad ya consolidada, porque son empresas que se dedican a eso. Entonces celebro un contrato de tercerización y esta empresa me destaca mis instalaciones
trabajadores para realizar esta labor o este encargo específico. Entonces, ahí hay ventajas y desventajas con la intermediación y la tercerización. Parecería que todos son ventajas y que todos son bondades en estos esquemas de contratación indirecta de personal, pero, pero no necesariamente es así. Pueden haber, y en la realidad hay algunas desventajas. Una de ellas, por ejemplo, es la responsabilidad solidaria. Siempre que hay un destaque de personal, de trabajadores de otras empresas a mis instalaciones, a través de estos esquemas de intermediación o tercerización, yo termino siendo una empresa responsable si es que los empleadores de esos trabajadores no ven sus beneficios y sus salarios pagados. Yo soy responsable solidariamente. Esos trabajadores pueden a mí reclamarme si sus empleadores no les pagan sus beneficios. Hay una posible desventaja. Ok, entonces, haciendo esa pequeña introducción, debemos comentar lo siguiente. En nuestro país, las empresas, los empleadores pueden contratar personal de manera directa y de manera indirecta. De manera directa va a implicar que estos empleadores contraten directamente al personal. Y esa contratación directa se puede dar de dos maneras, de forma laboral y de forma semilaboral. ¿Cómo se lleva a cabo la contratación directa laboral? Con contratos laborales, que pueden ser contratos a plazo indefinido, contratos temporales y contratos a tiempo parcial. Ya lo hemos visto también en los primeros módulos, las formas en las que el empleador puede contratar personal. A plazo indefinido, los trabajadores estables, a plazo temporal y a tiempo parcial. Y la contratación directa por la empresa, por el empleador, también puede ser semilaboral. Hoy día lo vamos a ver también las famosas modalidades formativas, que son las famosas prácticas pre-profesionales, profesionales. No hay un vínculo laboral en ese tipo de modalidades. No se llega a generar un vínculo laboral, sino es un vínculo semilaboral. Ellos no son trabajadores, los practicantes, pero tienen algunos derechos, tienen algún escenario o margen de protección. Esa es una forma de contratación directa de personal, sin generar un vínculo laboral. Y la otra modalidad es la contratación indirecta de personal. ¿Qué implica la contratación indirecta de personal? Que el empleador contrata a otra empresa. Contrata a otra empresa que le va a destacar personal de sus oficinas, de sus instalaciones, a las instalaciones del empleador principal. Por ejemplo, minería. No sé si alguno habrá podido en algún momento ir a un campamento minero, a una empresa minera. Específicamente el campamento minero, porque las empresas mineras muchas tienen acá en Lima sus oficinas administrativas, pero donde se advierte de manera real, de manera viva, la contratación indirecta de personal es en el campamento minero. Uno va al campamento minero, por ejemplo, y advierte, si en el campamento minero hay 1000 personas, aproximadamente 200, 300 de esas personas son trabajadoras directamente contratadas por la empresa minera. ¿Y qué ocurre con el resto? En ese ejemplo, de un universo de 1000 trabajadores, 300 son contratados directamente por la empresa minera, ya sea con contratos laborales temporales, estables o practicantes. ¿Y el resto qué ocurre con esos 700 personas que están en ese campamento minero? ¿Para quién trabajan? Están en planilla
de otra empresa, pero se encuentran trabajando en las instalaciones de la empresa minera. Pareciera que fueran trabajadores de la empresa minera, ¿no? Uno va, no sé, pues al área de operaciones, al socavón, y ve que hay dos trabajadores haciendo lo mismo. Uno está en planilla de la empresa minera y otro no, está en planilla de otra empresa. Pero como han sido destacado a las oficinas, al área de trabajo de la oficina minera, de la empresa minera, en nuestro país hay legislación que lo protege, que le da ciertos derechos o ciertas posibilidades de poderle reclamar a la empresa minera. Y esa regulación se encuentra en las leyes de intermediación y tercerización laboral. ¿Qué hay de común en estas dos formas de contratación indirecta de personal? Una triangulación. ¿Qué ocurre en esta triangulación? Hay tres partes o tres actores: el trabajador, la empresa cliente y la empresa de servicios. O empresa de intermediación o empresa de tercerización. Ok, entonces vamos a intentar entablar los vínculos jurídicos entre esos tres actores. Entre la empresa de servicios o empresa de intermediación o empresa de tercerización, ¿qué vínculo jurídico hay? Hay un contrato laboral. Ese trabajador está en planilla de esa empresa de intermediación o tercerización. Es su trabajador. Hay un contrato laboral entre la empresa de intermediación o tercerización y la empresa cliente o usuaria. ¿Qué vínculo jurídico hay? Un vínculo civil, un contrato civil. Entre empresas hay un contrato de locación de servicios. Y lo último, entre la empresa usuaria o el cliente y el trabajador, ¿qué vínculo hay? Alguien puede comentarlo en el chat o por audio. ¿Qué vínculo habría entre la empresa usuario o cliente y el trabajador? ¿Ustedes advierten algún vínculo jurídico? En ese ejemplo que les planteé de la empresa minera, que tiene trabajadores que están en planilla de otra empresa, pero son destacados a sus instalaciones. Entre la minera y ese trabajador, ¿qué vínculo jurídico habría? ¿Qué vínculo legal habría? ¿O existiría, se presentaría? En este esquema. A ver, en el chat, ¿qué opinan ustedes? Entre estos dos, empresa, usuaria, cliente y el trabajador, ¿qué vínculo jurídico se llegaría a entablar? Si yo les dijera ningún vínculo jurídico, ¿esa proposición sería verdadera o falsa?
¿Qué opinan ustedes? Bueno, la respuesta es que ningún vínculo jurídico. Entre la empresa usuaria, cliente y el trabajador no hay vínculo jurídico. Hay un vínculo fáctico, hay una relación fáctica entre ambos, porque finalmente yo estoy en las oficinas, en el centro de trabajo de esta empresa, pero no soy su trabajador, ni tampoco soy su locador, no tengo ningún vínculo con esta empresa. Entonces, no hay un vínculo jurídico, pero sí hay un vínculo fáctico. Entonces, esa es la triangulación que hay en estos esquemas de intermediación o tercerización laboral. Entonces, empezamos con la intermediación. En nuestro país hay una ley que regula la intermediación laboral, la ley 27C26, que es una ley del año 2002. Tiene su reglamento también, el Decreto Supremo 06/2008-TR. ¿Qué ocurre con la intermediación laboral? ¿Y para qué casos está contemplada la intermediación laboral? Bueno, la intermediación laboral está contemplada para tres supuestos. Supuestos de temporalidad, de complementariedad o de actividades altamente especializadas. De estos tres tipos de intermediación temporal, complementaria o altamente especializada, ¿cuál creen ustedes, nuevamente pregunto, es la intermediación que más se utiliza o la más común? Porque son tres tipos de intermediación: temporal, complementaria o especializada, altamente especializada. Hay una de esas tres que es más común, que es la que más se celebra, la que más se presenta en la práctica. Cuando pusimos los ejemplos de las empresas de vigilancia, por ejemplo, o de las empresas de limpieza, ¿qué tipo de intermediación sería o se presentaría en esos supuestos? De limpieza, de vigilancia. Bueno, la intermediación en los casos de las actividades de limpieza, de vigilancia, se canalizan a través de la intermediación de actividades complementarias. Es la intermediación más común. Cuando yo soy una empresa grande, una entidad del Estado, y quiero que mi servicio de limpieza lo realice otra empresa, recurro a una intermediación de servicios complementarios. Entonces, pido un requerimiento, por ejemplo, no sé, pues a Manpower o a ¿qué otra empresa? Adecco, o probablemente hay empresas ya mucho más especializadas en los temas de limpieza, ¿no? Silsa, no sé, deben haber más empresas con menos nombre, menos conocidas que brindan esos servicios especializadas en limpieza, o empresas en el rubro vigilancia, ¿no? Ahí está ISEC, Seguroc, no sé, pues, ¿qué otra empresa hay conocida en el rubro vigilancia? No sé, alguien puede comentarlo también. Eh, G4S, entonces son empresas que ya tienen un expertise en el mercado, en estos servicios. Entonces yo celebro con esta empresa una intermediación de servicios complementarios. Es una intermediación de este tipo, complementarios. Esta empresa me va a destacar, no sé, pues 5 vigilantes a mis instalaciones, 5, 4,
Si es una actividad de limpieza, también 5, 10, lo que requiera mi necesidad. Ellos me destacan a esos trabajadores y ellos se encargan de la limpieza, se encargan de la vigilancia. Pero también hay esos otros dos supuestos de intermediación: complementario, de servicios temporales o de alta especialización. ¿Qué términos son importantes tener en cuenta al momento de explicar la intermediación? Los siguientes términos. La actividad principal. ¿Qué ocurre? Que es importante definir cuál es la actividad principal del negocio, porque la actividad principal del negocio no puede ser contratada a través de otra empresa, sino que la tienen que realizar mis propios trabajadores. Entonces, ¿cuál es la actividad principal de una empresa? Aquella consustancial al giro del negocio y sin cuya ejecución se afecta el desarrollo de mi actividad. Es lo que le da vida, razón a mi negocio, a mi actividad empresarial. Luego, la actividad complementaria es una actividad auxiliar, secundaria, no vinculada a la actividad principal, cuya ausencia no interrumpe mi actividad principal. Ahora, acá nosotros tenemos una particularidad, que nuestra ley laboral establece algunos ejemplos de actividad complementaria. Si nosotros vamos a la ley de la intermediación, la ley 27626, advertiremos que en esta ley, cuando se habla de los supuestos de actividades complementarias, en el reglamento de esta ley se dan algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos plantea nuestra normativa sobre servicios complementarios? Los siguientes. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se está viendo la pantalla? Por favor, les pido confirmar. Ok. Ok, alumnas, Norma, Janet. Ok. ¿Qué actividades nos dice nuestra normativa y nos plantea nuestra normativa como ejemplos de actividades complementarias? ¿Alguien puede indicarlo en el chat? Gracias, Janet. La ley nos da algunos ejemplos, nuestra normativa, de actividades complementarias, actividades de vigilancia, actividades de limpieza. Entonces, por eso es común, cuando les comentaba al inicio, ir a una empresa grande o ir a una entidad del Estado y advertir que los trabajadores que hacen esas labores de vigilancia, de limpieza, no son trabajadores que están en la planilla de esa empresa, sino que están en planilla de otra empresa, que es una empresa que brinda estos servicios de vigilancia y limpieza. Bueno, y actividades altamente especializadas son aquellas actividades que requieren un alto nivel de conocimiento científico, técnico o altamente calificado. ¿Qué otros conceptos son importantes tener en cuenta al momento de analizar la intermediación, la tercerización, el lugar de destaque? ¿Qué ocurre? La intermediación laboral, por ejemplo, no tiene cabida en un escenario de trabajo remoto.
la normativa de la intermediación y también de la tercerización está diseñada y pensada para supuestos en los que hay destaque físico de trabajadores. O sea, son trabajadores que se desplazan al centro de trabajo físico de la empresa principal. Entonces tiene que haber un destaque físico. Si no hay un destaque físico y hay una subcontratación para que un trabajador virtualmente brinde servicios a otra empresa a través del trabajo remoto, no se aplica la ley de intermediación. Tanto la ley de intermediación laboral como la ley de tercerización laboral en nuestro país están ancladas, están pensadas y diseñadas para destaques físicos, para destaques reales, en destaques en los que trabajadores de una empresa se dirigen a las oficinas, instalaciones, centro de operaciones, centro de trabajo de otra empresa, distinta a su empleador. Entonces, la normativa de la intermediación, tercerización exige un destaque, exige un desplazamiento al centro de trabajo o al centro de operaciones. Centro de trabajo son las instalaciones de la empresa cliente o usuaria y centro de operaciones es donde se está desarrollando el trabajo. Puede ser a cualquiera de los dos. Ahora bien, en relación a las empresas de intermediación laboral, ¿qué ocurre? Cualquiera, o sea, yo puedo ahora tener una empresa y decir, voy a dedicarme a brindar servicios de intermediación, voy a dedicarme a brindar servicios de limpieza o a servicios de vigilancia para otras empresas a través de la intermediación laboral. La respuesta es que no. Hay un procedimiento para que una empresa pueda registrarse y brindar servicios de intermediación laboral. No lo puede hacer cualquier empresa, sino que, como pueden ver en la pantalla, no sé si ahora vamos a ver la pantalla, hay un registro, que es el Registro Nacional de Empresas de Intermediación Laboral, RENEI, a cargo del Ministerio de Trabajo. Entonces, yo no puedo brindar servicios de intermediación laboral, por ejemplo, vigilancia, limpieza y destacar mi personal a oficinas de otras empresas si no he cumplido con registrarme en este registro, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que el ministerio publica pero hace años no lo publica, ¿no? De empresas de intermediación laboral. Esto es a enero, esto es al año 2017. Probablemente ha variado, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, empresas que son conocidas en el rubro, por ejemplo, ADECO. Esa es información pública. Y así una gran cantidad de empresas que se dedican, miren, se dedican al rubro de vigilancia o al rubro de limpieza, pero están registradas ante el Ministerio de Trabajo. Tienen obligatoriamente que inscribirse en este registro. Si no se inscriben, esa intermediación es inválida. Y ambas empresas pueden ser multadas, sancionadas por la SUNAFIL. Entonces, esa es una característica esencial de la intermediación laboral. Las empresas que brindan el servicio de intermediación tienen obligatoriamente que haberse registrado en este registro. ¿Qué se requiere para este registro? Bueno, hay varios requisitos. No es tampoco presentar una solicitud y registrarse. Tienen que cumplir con varios formatos, probar algunos requisitos para poder inscribirse en este registro. Entonces, esa es una de las primeras características de la intermediación laboral.
Ahora bien, habíamos dicho que hay una triangulación, ¿no? Hay tres actores en estos esquemas. La empresa cliente, la empresa de intermediación o de tercerización en el otro esquema, en el de la tercerización, y el trabajador. Entre las empresas hay un contrato de locación de servicios. Y además hay un contrato entre la empresa de intermediación y los trabajadores, un contrato laboral. Entonces, es obligatorio que haya contratos de trabajo por escrito, ya sean determinados o temporales, entre la empresa de intermediación y sus trabajadores. Y entre empresas tiene que haber un contrato de locación de servicios, obligatoriamente y por escrito. Las empresas de intermediación además tienen otra limitación. ¿Cuál es esa otra limitación? Que solamente pueden desarrollar actividades de intermediación. Su objeto social solamente debe estar enfocado en actividades de intermediación. No pueden desarrollar otra actividad, porque si desarrollaran otra actividad, ese registro que el ministerio les ha aprobado puede quedar sin efecto. Solamente pueden desarrollar actividades de intermediación laboral. Existen para ser empresas de intermediación laboral y no pueden desarrollar, repito, otra actividad. Su objeto social exclusivo tiene que ser brindar servicios de intermediación. Y eso lo revisa el Ministerio de Trabajo. Cuando la empresa va al Ministerio de Trabajo para que le den su autorización para ser empresa de intermediación, el Ministerio va a revisar el estatuto social de la empresa y que en ese estatuto se haya contemplado que su actividad va a ser brindar servicios de intermediación. Solamente brindar servicios de intermediación de manera exclusiva. Entonces, les comentaba que hay un registro a cargo del Ministerio de Trabajo, obligatorio para las empresas de intermediación. Tienen que obligatoriamente registrarse en este registro para poder brindar para poder brindar este servicio en el mercado. Y este registro, a su vez, tiene una vigencia. ¿Cuál es esa vigencia del registro? Un año. Entonces, esta vigencia, que es temporal, que es de un año, va a implicar que las empresas tengan que renovar este registro. Aquí está. La inscripción en el registro tiene una vigencia máxima de 12 meses. Por lo tanto, una vez que acaba, tienen que nuevamente solicitar la renovación de su registro. Y el registro es un registro por lugar. Entonces, si por ejemplo la empresa de vigilancia tiene su autorización aquí en Lima por parte del ministerio y abre oficinas, no sé, pues en Huancayo, tiene que acudir al Ministerio de Trabajo de Huancayo y pedir ahí una autorización. Entonces, la autorización del Ministerio de Trabajo es por región, es por lugar, es por zona. No es una autorización en Lima a nivel que tenga valor a nivel nacional, no, es por región. Ahora bien, ¿en qué supuestos se pierde la vigencia de este registro? Porque el ministerio brinda este registro, brinda la inscripción en este registro, pero si el Ministerio de Trabajo tomara conocimiento de estos supuestos que ahora detallamos, puede dejar sin efecto el registro, la inscripción en el registro de esos trabajadores. Por ejemplo, cuando hay una inspección a la empresa de intermediación
y se advierte que ésta incumple, no le paga los beneficios y salarios a sus trabajadores. Y ya de manera definitiva se le ha multado. Entonces, el inspector puede poner en conocimiento del Ministerio de Trabajo esta situación y el Ministerio debería dejar sin efecto la aprobación, el registro de esta empresa en el registro de empresas de intermediación. Otro supuesto, cuando la empresa incumple un acuerdo conciliatorio tramitado ante el Ministerio de Trabajo, hubo un reclamo, luego una conciliación y se llega a un acuerdo y la empresa de intermediación incumple, otro supuesto. O cuando la empresa incumple una sentencia o un laudo que ordena pagar beneficios laborales. Y el Ministerio de Trabajo toma conocimiento de ese incumplimiento, también puede dejar sin efecto la vigencia en el registro. Y para la empresa usuaria, ya que nos hemos enfocado en la empresa de intermediación, ¿qué obligaciones hay para la empresa usuaria? Bueno, la empresa usuaria que opta por la intermediación tiene que requerirle a la empresa de intermediación la vigencia en su registro, ¿no? Porque si va a contratar con una empresa de intermediación, lo primero que debe hacer es comprobar que ésta esté debidamente registrada y con un registro vigente ante el registro a cargo del Ministerio de Trabajo. Entonces, solicitar la constancia de inscripción vigente. Y si es en una región, en provincia, solicitar la aprobación de la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo de esa provincia, de esa región. Por otro lado, tiene que haber un contrato entre empresas, habíamos dicho, ¿no? Entre la empresa usuaria y la empresa de intermediación hay un contrato. Y en ese contrato obligatoriamente tienen que incluirse esas cláusulas. Dentro de varias cláusulas, obligatoriamente estas dos cláusulas. Primero, la descripción de las labores que va a realizar la empresa de intermediación y los términos del contrato de personal destacado, el detalle de los trabajadores que van a ser destacados a través de esta figura de la intermediación. En materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué ocurre si en una empresa, por ejemplo, minera, un trabajador de una empresa de intermediación que se encontraba destacado, por ejemplo, realizando labores de vigilancia, sufre un accidente de trabajo, ¿no? Está ahí realizando su labor de vigilancia y de repente, no sé, pues se cae una maquinaria, se desprende una pieza de una maquinaria y le cae al trabajador en la cabeza y muere el trabajador. Pregunta, ¿quién responde frente a ese trabajador? ¿Quién podría verse obligado a indemnizar a ese trabajador?